Mateo en el capítulo 25 y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Posterior a esto vamos a hacer una oración. Mateo capítulo 25, versículo 1 hasta el versículo 13, dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Padre Celestial, oramos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta tarde. Ayúdanos, Señor, danos un corazón sensible, una buena tierra, Señor, en la cual pueda tu palabra ser sembrada y producir fruto a 100 y a 50 y a 30 por uno. Ayúdanos, te lo rogamos. Bendíganos, no nos dejes huérfanos. Sea usted el protagonista, Señor, en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo, queridos hermanos, unos días antes de ser arrestado y posteriormente ser llevado a la cruz, predica uno de sus últimos sermones. Sentado en el monte de los olivos, predijo la destrucción del templo. Y después habló sobre las señales antes del fin, entre las cuales menciona el engaño, guerras y rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes partes. Después el Señor asemeja el reino de los cielos con 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Estas representan a la iglesia, el Señor Jesucristo al esposo, el aceite al Espíritu Santo. La lámpara podría representar el corazón del hombre. De tal manera que tenemos 2 grupos, el primero que tomó consigo aceite y el segundo que no tomó aceite, según la palabra de Dios. Pero aquí encontramos, queridos hermanos, algunas verdades bíblicas, algunas verdades que debemos considerar, que debemos atesorar en nuestras vidas para nuestro propio provecho y para el bien de la obra del Señor. Vea el versículo 6, capítulo 26 y el versículo 25 y el versículo 6 dice así: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Inevitablemente, queridos hermanos, la realidad es que el esposo viene. Cristo viene algún día. No sabemos el día ni la hora en el cual Él vendrá, pero el Señor viene. Dice: a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La realidad, queridos hermanos, y no es algo oculto para nosotros. Cristo viene pronto. El Señor ha prometido que vendría por su iglesia. El Señor ha prometido que vendría, que seríamos arrebatados y estaríamos con Él en las nubes, que seríamos transformados, que recibiríamos un cuerpo nuevo. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La realidad, queridos hermanos, Cristo viene y viene muy pronto. Dice la palabra de Dios: a la medianoche se oyó un clamor. Oh, queridos hermanos, el Señor Jesús puede venir esta noche. Esta medianoche puede oírse un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Quisiera que pudiéramos comprender estas palabras, la profundidad de estas palabras y lo que representa. El Señor Jesucristo viene muy pronto, más pronto de lo que pensamos, más pronto de lo que imaginamos. El Señor puede venir esta noche. La realidad es que Cristo viene y se muestra en la palabra de Dios como el novio. Vea Mateo capítulo 9 y el versículo 15, por favor. Mateo capítulo 9 y el versículo 15.
Mateo 9:15 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesucristo se muestra como el esposo, el amante de nuestras vidas, el amante de su iglesia. Vea Juan capítulo 3 y el versículo 29. San Juan 3:29, por favor. San Juan capítulo 3 y el versículo 29. Dice así la palabra del Señor ahí, Juan 3:29: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista decía del Señor: el que tiene la esposa es el esposo. Se muestra a Jesucristo como el novio, como el esposo de la iglesia. Efesios 5:22, también en la palabra de Dios encontramos ahí que Él dio su vida por nosotros. Dice capítulo 5 y el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Se muestra al Señor Jesucristo como el esposo, como el novio, el que prometió venir por su novia, recoger a su novia. La verdad es que el novio viene, puede ser esta noche. También encontramos al Espíritu Santo como consolador. Vea en Juan capítulo 14 y el versículo 26. Juan 14:26, por favor. San Juan 14:26. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. San Juan capítulo 14 y el versículo 26. Espero que me sigan en sus Biblias, por favor. Juan 14:26 dice así la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Se muestra el Espíritu Santo como consolador. Vea el versículo 16, 14:16. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Se muestra el Espíritu Santo de Dios como el consolador. Vea el capítulo 14 y capítulo 16 y el versículo 7. Ahora, por favor, versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Se muestra el Santo Espíritu de Dios como consolador, a Cristo como el novio, como el esposo que viene por su iglesia, que inevitablemente vendrá algún día. Puede ser a la tarde, puede ser a la mañana, puede ser al anochecer. El Señor viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor viene. Vea lo que la palabra de Dios nos dice acerca del advenimiento del Señor. Mateo capítulo 24 y el versículo 44, por favor. Mateo capítulo 24 y el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora vea Lucas 19:12. Lucas 19:12. Espero que me estén siguiendo en sus Biblias, por favor. No oigo que se muevan Biblias. Capítulo 19, y el versículo 16.
capítulo 19, versículo 12. Versículo 12 dice: dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. El Señor Jesucristo viene, el Señor viene, el hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Él vendrá pronto. Negociad entre tanto que vengo. Es nuestro Señor Jesucristo, aquel que venció la cruz, aquel que venció la muerte, que se levantó de la muerte, a los 3 días resucitó, moviendo aquella pesada puerta, aquella pesada tapa de aquella cueva, y resucitando con poder y apareciéndose a los hermanos, a muchos hermanos. Dice la Biblia que fue y recibió un reino. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que, ¿qué dice, hermanos? Juan capítulo 14 y el versículo 18, por favor, si son tan amables, capítulo 14 y el versículo 18. El Señor Jesucristo prometió volver. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesucristo viene. Primera de Corintios 1:7, vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene y viene pronto. Vea el capítulo 4 y el versículo 5. Primera de Corintios 4:5, por favor. Dice así la palabra de Dios: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor Jesucristo viene y viene muy pronto. Primera de Tesalonicenses 5:23, la palabra de Dios habla ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor Jesucristo viene pronto. También Primera de Timoteo capítulo 6 y el versículo 14. Primera de Timoteo 6:14, por favor. Primera de Timoteo 6:14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz, en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Capítulo 22 y el verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 20, dice la palabra de Dios ahí: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Inevitablemente el Señor viene. Él prometió venir por nosotros. Él prometió no dejarnos huérfanos. Él prometió venir. Se muestra a Cristo como novio, al Espíritu Santo como el fiel consolador, como el consolador de nuestras vidas. Se muestra a Jesucristo en su segunda venida. Regrese por favor a Mateo capítulo 25. Ya vimos una verdad aquí. Capítulo 25 de Mateo. Ahora vea la condición de la iglesia.
Inevitablemente la promesa del Señor será cumplida. Él ha cumplido su promesa. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Vea el capítulo 25 de Mateo y el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ambos grupos salieron a recibir al esposo. Esta es la condición actual de la iglesia. Ambos grupos salieron a recibir al esposo. Es decir, ambos grupos estaban conscientes de que el esposo vendría. Podemos entender que los que no tenían aceite en sus lámparas son los que practican una religión. Los que no han entregado su fe, no han depositado su fe en Cristo, que solamente vienen a la iglesia y satisfacen su religión, su necesidad de religión, pero no hay una comunión con Dios, no hay una relación personal con Dios. El Señor dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo mismo tendría comunión con esa persona. Podemos entender que los que no tenían aceite simplemente no tenían al Espíritu Santo de Dios. Tenemos dos grupos entonces considerados aquí. Un grupo de insensatas, de vírgenes insensatas, que no tomaron consigo aceite, que tomaron sus lámparas, que abrazaron el evangelio, que abrazaron las actividades de la iglesia, pero solamente satisfacían su religión y no había una comunión personal con Cristo. El segundo grupo que tenemos aquí es el grupo de las vírgenes sensatas, las prudentes. Tenemos vírgenes prudentes, las cuales han tomado consigo aceite, y ambos grupos se salieron a recibir al esposo. Ambos grupos estaban conscientes de que el esposo vendría. Pero vea el versículo 5, y esta es la condición actual de la iglesia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es muy espantoso, queridos hermanos, la apatía en la cual predomina hoy en las iglesias. No solamente en esta iglesia, sino muchas iglesias han coincidido, muchos pastores han coincidido en la condición de la iglesia. Iglesias dormidas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como algunos hermanos que vienen a dormir a la iglesia. Esta es la condición actual de la iglesia. Esta es la condición espiritual de la iglesia. Una iglesia que ha tenido por tardanza al esposo y se ha dormido, se ha relajado. Una iglesia dormida, una iglesia desprevenida. Ve Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 17. Inevitablemente debemos citar este pasaje, queridos hermanos, si hablamos de la iglesia actual. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Oh, queridos hermanos, la iglesia actual dormida, la iglesia actual desprevenida, la iglesia actual en sus negocios. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, queridos hermanos, si usted supiera, hay iglesias que mueven millones de dólares cada domingo. Iglesias ricas que se han enriquecido. Iglesias que han puesto negocios por todo el mundo. De ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios dice: tú no sabes que eres un miserable, un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo, por lo cual yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esta iglesia pregonaba ser una iglesia rica, ser una iglesia pudiente. Pero el Señor le dijo: tú no sabes que eres un miserable. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es la condición de la iglesia. Ambos grupos salieron a recibir al esposo, es decir, estaban conscientes que el esposo vendría. Tenemos una iglesia dormida, una iglesia desprevenida, una iglesia envuelta en sus negocios. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Regrese por favor a Mateo capítulo 25. Vimos que inevitablemente Cristo viene. La realidad, Cristo viene. Cristo viene muy pronto. Puede ser en esta noche que el Señor venga. Hemos visto la condición actual de la iglesia. Una iglesia dormida, una iglesia desprevenida. Verá el capítulo 25 por favor y el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Tenemos, queridos hermanos, vemos aquí la necesidad de tomar aceite, de estar preparados con aceite para que nuestra lámpara arda continuamente. Vea Éxodo capítulo 27 y el versículo 20. Éxodo capítulo 27 y el capítulo 27, versículo 20. 27:20, Éxodo 27:20, dice la palabra de Dios: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Oh, queridos hermanos, hemos de tomar aceite porque nuestras lámparas han de arder continuamente, como lo dice la palabra del Señor. Hemos de tomar aceite para que nuestra luz alumbre también a otros. Vea Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es menester tomar aceite, es menester venir al Señor y pedirle que seamos llenos del Santo Espíritu del Señor. Es menester que en humildad, en oración, en comunión con Dios tomamos aceite. Oh, queridos hermanos, para que nuestra luz alumbre a otros,
para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Vea el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, queridos hermanos, hemos de tomar aceite para alumbrar a otros, para que esos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hemos de ser llenos del Santo Espíritu de Dios. Vea Efesios capítulo 5 y el versículo 15, por favor. Efesios capítulo 5 y el versículo 15 dice así la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, queridos hermanos, el Señor dijo: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien sed llenos del Espíritu. Oh, el Señor puede llenarnos con su Santo Espíritu. El Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, queridos hermanos, hemos de ser llenos del Espíritu Santo, pero nuestras lámparas se apagan, y con tanta calma vemos que se están apagando y no actuamos, hermanos. No hacemos nada por mantener nuestras lámparas encendidas. Oh, queridos hermanos, bien somos salvos gracias al Señor por su gracia. Gracias al Señor que Él nos ha dado y nos ha dotado su enorme gracia, multiforme gracia. Oh, pero es nuestra responsabilidad ser llenos del Espíritu Santo. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Oh, pero ¿cuántos prefieren embriagarse con vino antes de ser llenos del Espíritu? Oh, como decía el pastor en la mañana, ¿cuántos prefieren embriagarse con Facebook? ¿Cuántos prefieren embriagarse antes de ser llenos del Espíritu con TikTok, con YouTube, con memes, perdiendo el tiempo? Dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo. Esta es la voluntad del Señor. No seáis necios, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Déjeme decirle algo: la voluntad de Dios es que usted y yo seamos llenos de su Santo Espíritu. Amén. Oh, nuestras lámparas se apagan, hermanos. Otros no pueden ver en nosotros la luz de Cristo. La palabra de Dios dice: no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, queridos hermanos, hemos de ser llenos del Espíritu de Dios. Cristo viene, el esposo viene pronto. Amén. El esposo viene pronto. Oh, es apremiante, queridos hermanos, la necesidad de ser llenos del Espíritu de Dios. Oh, y una vez que seamos llenos del Espíritu de Dios, el Señor hará una gran obra en su pueblo. Oh, decía aquel profeta: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Es la oración de Habacuc y es nuestra oración hoy en día. Oh, hemos visto tanta apatía, tantos corazones dormidos, tantos corazones escépticos de la palabra de Dios. Oh, queridos hermanos, nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas se apagan. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es necesidad tomar aceite. Es necesidad aferrarnos al Señor. Me encanta el ejemplo que alguna vez dio nuestro pastor sobre, no recuerdo exactamente el versículo, pero la idea es de aferrarse a un poste o aferrarse a algo macizo, algo que
que está firme. Como cuando hay un gran viento o un viento con tanta fuerza que puede empujarnos, que puede llevarnos en contra de nuestra voluntad. ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Bueno, nos aferramos a algo. Nos aferramos a algo, nos aferramos a un poste, nos aferramos a una piedra, a algo que no se pueda mover fácilmente, y nos aferramos ahí hasta que haya pasado la tempestad, hasta que haya pasado el viento, el gran viento. Oh, queridos hermanos, cómo hay necesidad de aferrarnos al Señor. Hay gran necesidad de aferrarnos al Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué su familia no quiere venir a la iglesia? Bueno, probablemente no estén viendo la luz. Hemos de ser llenos del Santo Espíritu de Dios. Oh, el novio viene. A la medianoche, dice, se oyó un clamor. He aquí el esposo, salid a recibirle. Oh, el Señor viene. Puede ser esta noche. Vuelva por favor a Mateo capítulo 25. Ya hemos visto algunas verdades, la realidad de que Cristo viene, la condición actual de la iglesia y también la necesidad de tomar aceite, como lo dice en la palabra de Dios. En el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y la última verdad que podemos ver aquí, versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, como lo dice en el versículo 13. Hemos de velar, queridos hermanos. Hemos de velar porque es nuestro deber velar. Vea en Marcos capítulo 13 y el versículo 33. Marcos 13, 33 al 37. Marcos 13, 33. Marcos 13, 33 al 37. Dice la palabra de Dios así. Marcos 13, 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. El Señor Jesucristo está hablando de sí mismo. El Señor Jesucristo está hablando, está diciendo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. El Señor viene pronto y hemos de velar. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Es nuestro deber velar. Oh, hermanos, no nos mandó el Señor a dormir como aquellas vírgenes que se durmieron. El Señor nos ha mandado a velar. Versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Velad. Oh, queridos hermanos, como aquel que es contratado para velar durante la noche, para velar, para cuidar alguna propiedad, para velar, para cuidar algún predio o alguna propiedad, alguna cosa de valor. Aquel ha sido puesto para velar. Oh, queridos hermanos, el Señor nos ha puesto a velar. Velad, pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vea en Mateo capítulo 26, ¿por qué hemos de velar? Porque es nuestro deber. Mateo capítulo 26 y el versículo 41. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Oh, queridos hermanos, recuerden ustedes el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Oh, queridos hermanos, hemos de velar y orar, porque la tentación es tan sutil. La tentación es sutil. Satanás, queridos hermanos, es sutil. La palabra de Dios dice que no ignoramos sus maquinaciones. Oh, la tentación de parte del enemigo. El tentador viene. Y si no estamos velando, caeremos en la tentación. Oh, queridos hermanos, hemos de tomar aceite, hemos de velar, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque es nuestro deber para no caer en la tentación, porque tenemos un adversario. Vea en Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8, por favor. Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oh, queridos hermanos, hemos de velar porque es nuestro deber, porque la tentación es tan sutil, porque tenemos un adversario. Sed sobrios y velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oh, queridos hermanos, hemos de velar, porque tenemos un enemigo, tenemos un adversario. ¿Usted cree que los que están en medio de la guerra de Rusia y Ucrania no velan? ¿Usted cree que hay espacios en la noche en el cual las reglas dictan que de tal hora a tal hora se utiliza para descansar, para dormir? No, queridos hermanos, dicen que en la guerra todo se vale. A cualquier hora pueden venir los ataques. Cualquier hora puede venir y ser atacado el cuartel. Cualquier hora puede venir la emboscada. Cualquier hora puede venir, queridos hermanos, el adversario. Puede venir el enemigo y destruir y matar y llevarse el botín y conquistar. Oh, el enemigo no es juego, queridos hermanos. Satanás no está jugando. Él anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar.
quien se deje devorar. ¿Sabe quiénes son más propensos a ser devorados por el lobo? Los que se han desviado, los que se han apartado del rebaño. Esos son los más propensos. Con tristeza veo la iglesia vacía hoy. ¿Qué pasó si en la mañana éramos más de aproximadamente unas 40 personas? Y aquí solamente no hay ni siquiera 10 personas en este lugar. ¿Qué pasó? ¿Será que nos falta aceite? ¿Será que no hemos velado como debemos velar? ¿Será que está Satanás tomando ventaja sobre nosotros porque si ignoramos sus maquinaciones? Hemos de velar porque es nuestro deber, para no caer en la tentación, porque tenemos un adversario. Vea 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 7. 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin se acerca, queridos hermanos. El fin se acerca. Muy rápido, muy pronto, el fin vendrá. Hemos de velar, porque nos corresponderá dar cuenta al Señor. Vea 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oh, queridos hermanos, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, pues. ¿Qué encontrará el Señor? El Señor Jesucristo mismo se preguntó: cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Encontrará tal vez a uno velando, o encontrará a todas las vírgenes durmiendo. Es tiempo de preparar nuestras lámparas. Es tiempo de preparar nuestras lámparas, porque el Señor viene. Porque tenemos una iglesia dormida, una iglesia desprevenida, una iglesia que ha confiado en sus riquezas materiales. Hemos de velar, hemos de tomar aceite para que nuestra lámpara arda, para que alumbre a otros, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hemos de ser llenos del Santo Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hemos de velar, hemos de pensar en la realidad de que Cristo viene.
Hemos de pensar en la condición actual de la iglesia. Hemos de considerar la necesidad de tomar aceite y hemos de velar, queridos hermanos, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es nuestro deber para no caer en la tentación, porque tenemos un adversario que no está jugando, porque el fin se acerca pronto, porque hemos de dar cuenta. Regrese a Mateo capítulo 25. Y aquí terminaremos, capítulo 25. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El Señor Jesucristo en su palabra nos habla: venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Venid, comprad, venid, comprad, venid, comprad. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, queridos hermanos, el asunto es venir. El asunto es venir. Si alguno, dice la palabra de Dios, está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También la palabra de Dios dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oh, queridos hermanos, puedes venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. La salvación es para usted, si usted no la ha recibido. Si usted ya ha recibido la salvación, ya tiene usted al Espíritu Santo morando en usted. Oh, pero permita que Dios le llene de su Santo Espíritu. Esto quiere decir que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo controle nuestro andar, nuestro caminar. Que sea el Espíritu Santo quien maneje los hilos de nuestras vidas. Oh, nosotros mismos ya echamos a perder nuestra vida. El Señor nos ha dado una vida nueva, nos ha dado la mente de Cristo, nos ha dado una vida abundante, pero nosotros nos aferramos a querer manejar nuestra propia vida otra vez. Ay, ¿para qué voy a la iglesia en la tarde? Ya no es necesario, ya fui a la iglesia en la mañana, nada más satisfaciendo la religión, como aquellas vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, que sabían que el esposo venía, que sabían que pronto vendría el esposo, pero sin importarles que el esposo venía, se durmieron y a la hora de la hora les faltó aceite. Oh, yo le invito, querido hermano, querido oyente, en esta tarde, llene su lámpara, arregle su lámpara y vea lo hermoso de estar preparados para la venida del esposo. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oh, las que tenían aceite, las que tenían el Espíritu Santo de Dios, no las que tenían religión, sino las que tenían aceite, pudieron entrar. Seguramente escucharon aquellas gloriosas palabras: bien, buen siervo y fiel. Oh, cuánto anhelamos escuchar esas palabras de nuestro Señor. Pero aún para hacer la obra del Señor hemos de ser llenos del Espíritu. Qué bendición por ese himno que cantamos. Oh Santo Espíritu, lléname. Lléname, lléname. Oh Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder. Oh Santo Espíritu, lléname. Que sea nuestra oración,
Que sea nuestra petición el estar expuestos al poder del Santo Espíritu del Señor. Oh Señor, que el Señor llene nuestras vidas de Él. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Oh, es necesario que nos vaciemos de nosotros mismos para que Él pueda llenarnos. Oh, queridos hermanos, porque Cristo viene pronto, porque vivimos en tiempos peligrosos. Los días son malos, dice la palabra de Dios. Vivimos en una iglesia dormida, una iglesia desprevenida, pero tenemos necesidad de tomar aceite. Hemos de velar, porque no sabéis el día ni la hora en que Cristo, el Hijo del Hombre, ha de venir. Oh, queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Padre Celestial, llénanos de tu Santo Espíritu. Derrama tu poder sobre nosotros y te seremos testigos. Señor, ayúdanos. Derrama tu Espíritu como derramaste en el día de Pentecostés. Se añadieron a la iglesia más de 3,000 personas. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Señor, con mucho temor vemos la iglesia dormida, la iglesia desprevenida, corazones apáticos a tu palabra, embriagados con cualquier otra cosa, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos de tu Espíritu. Oh Señor, ayúdanos a ser llenos de tu poder. Ayúdanos a ser llenos de tu Santo Espíritu. Llénanos de ti. Que nuestra luz alumbre a todos los que están en casa. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.